Bien, muchísimas gracias, Lincolncitos, por estar con nosotros. Hoy traemos un tema de historia, vamos a estar, haciendo más grande nuestro brevario cultural, pudiendo nosotros cultivar un poquito de la historia de lo que es los Estados Unidos, y para eso están con nosotros nuestro Fidel Campuzano. ¿Cómo estás, Fidel? ¿Qué tal arrancando la semana? ¿Cómo te trató el fin de semana? Muy bien, oye, muy bien, pude descansar un poco, que pues siempre es bueno, ¿verdad? Trabajar duro durante la semana y descansar el fin de semana. Sí, siempre cae muy Pero bien. ya, feliz de estar aquí de regreso. Excelente, qué bueno, ya con la energía muy recuperado. Y si no has visto a nuestro Fidel Campuzano ya con su look de niño bueno, puedes tú buscarnos en Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, YouTube, o estar directamente en este live, y puedes así darle un rostro a su voz y también conocer los cambios de look que ha tenido a lo largo de este show Sin Fronteras, de este programa para ustedes y darse cuenta de cómo si hemos enflacado, engordado, si ya hemos cambiado de look o si no, pero sobre todo el más camaleónico del team ha sido sin duda Fidel y pues ahorita trae un look de niño bueno y me encanta ese look también. Y también está con nosotros nuestra abogada Kate. Kate, ¿cómo estás? ¿Qué tal va arrancando ahora tu semana? Hola amigos, estoy muy bien, estoy feliz. Mis niños están en casa hoy porque no tienen escuela, están de vacaciones, sí, pero todos están bien, tienen no tienen enfermedades. Nadie en la familia tiene COVID en este momento, entonces estoy celebrando eso. Definitivamente es una excelente noticia que no esté nadie de nuestros seres queridos enfermos, pero para todos nuestros linconcitos que tienen algún ser querido que esté en la cama, que esté enfermo, recuerde que pronto estas situaciones van a pasar, poco a poco las personas se van recuperando. Y si no, poco a poco va a venir el bienestar a nuestra familia. Y pues les mandamos un abrazo, espero que estén bien, espero que vaya mejorando su familiar y si usted es el que esté enfermo, que vaya saliendo de pues esta situación que está viviendo. Y bueno, vamos a entrar con este tema el día de hoy, como les dije, es un tema para aprender un poquito de la historia de Estados Unidos y también darnos cuenta de cómo estos sucesos históricos han hecho tal vez un beneficio o no tanto a nuestra comunidad inmigrante en general. Entonces, bueno, el día de hoy tengo entendido que es el Día de los Derechos Civiles, Kate, pero ¿qué significa esto del Día de los Derechos Civiles para la comunidad inmigrante? Pues de hecho hoy es el cumpleaños de MLK, es un día de derechos civiles que estamos, I'm going to say this in English porque no tengo el español, estaba hablando con el equipo antes de ese show, es que tengo mi español para hablar de casos de inmigración, pero cuando estamos cambiando temas, a veces pues pierdo todo mi español. Entonces, Pues um, llévala tranquila para poder traducirlo y no me vayas a decir tanta información a la vez. Okay, I'll slow down. So today is the birthday of Martin Luther King Jr., who was the most prominent civil rights activist in United States history. Entonces la celebración del cumpleaños de Martin Luther King Jr., que pues es una persona que fue muy activista en los derechos civiles en su tiempo cuando estaba vivo. Y pues es la imagen de ese movimiento grande que ocurrió. That's right. And you know there's so many special things about MLK, but some things that stand out are that he was an advocate for nonviolent protest, and he was pushing for civil rights, but equality, desegregation, voting rights for the Black community, and he was incredibly impactful. And what he stood for are the values of what all of us stand for and what those of us in Lincoln Goldfinch Law fight for every day. You're muted, Fidel. Oh, bueno, se me olvidó lo que dijiste, pero pues como mencionaba, pues una persona, lo que él, sus valores era más que nada activismo sin violencia, que es lo que en lo que él creía y lo que él practicaba, pero pues parte de sus valores fueron pues la desegregación que ocurrió en ese tiempo, los derechos civiles, ¿qué más dijiste, Kate?
de sus valores. Well, I didn't listen to what you listed, but yes, voting rights, which is what derechos para votar es lo que vamos a discutir hoy, porque eso es algo muy importante y tenemos una fecha de límite para registrarse para votar este mes, el 31 de enero. Entonces vamos a enfocar en ese derecho y es uno de los derechos en que MLK peleaba. ¿Cómo fue mi español? Mejor que mi intento de traducir. Okay, una nota para mí es traer un nuevo traductor. Sí, porque yo la verdad es que no doy una y Fidel, bueno, es que les quiero decir algo, Lincolncitos. Hace poco yo le comentaba a nuestra abogada Kate que el inglés en general es uno, pero el inglés de inmigración es otro. Y justamente pasa lo mismo con el español. El español es uno, pero el español de inmigración es otro. Es como completamente diferente todos los términos que ya se tienen en específico y muchos de ustedes, Lincolncitos, yo sé que algunos de ustedes leen la Biblia y pasa exactamente lo mismo. Yo a veces leo algunos versículos en español y luego los leo en inglés y digo, wow, o sea, aunque el sentido es el mismo, sin embargo, las palabras son diferentes. Entonces sí, es muy difícil encontrar exactamente la misma palabra para poder hacer la traducción, pero entendimos el punto, Kate. Así que muchas gracias por tus esfuerzos. Definitivamente el que lo hagas, a nosotros como Lincolncitos nos da mucha tranquilidad de que nuestras abogadas en general, nuestras guardianas legales de inmigración aquí en el equipo se esfuercen por hablar el español, que es la lengua de nuestro corazón, para podernos dar a entender qué es lo que necesitamos hacer, cuáles son las dudas que tenemos. Y recuerda que aquí estamos hablando de manera general, no particular de ningún caso, y esto nos permite dar o ver una manera amplia del tema, pero si tú deseas tener una consulta ya de manera individual, en menos de 10 minutos al 512-877-5995, te lo repito más lento, 512-877-5995, para que tú puedas llamar y hacer tu pregunta ya de manera específica. Bueno, entonces, sabemos que esto es o lo que el movimiento que se hizo fue para tener el derecho para votar. Pero entonces aquí ya surgen muchas preguntas que ya los mismos Lincolncitos empiezan a mandar y que es la misma que hemos tenido muchas veces en muchas llamadas cuando algún presidente se está postulando para poder votar. ¿Qué pasa con mi comunidad indocumentada? ¿Ellos pueden votar? ¿Es seguro para ellos? ¿Qué pasa con ellos, Kate? La respuesta es fácil. La respuesta es no. Una persona indocumentada no puede votar en ninguna elección en los Estados Unidos, en una elección local, estatal o federal. Hay que tener ciudadanía de los Estados Unidos para votar. Y no hay mucha confusión en mi experiencia en la comunidad indocumentada sobre si tienen derecho de votar. La mayoría saben que no es posible, pero hemos visto personas que tienen residencia permanente, que tienen sus green cards y no sabían que no es posible votar con un green card, no es permitido. De hecho, puede ser muy problemático para una persona con un green card que trata de votar o hace o vota en cualquier elección. Eso puede perjudicar las oportunidades, sus chances de poder hacerse ciudadano en el futuro. Entonces, eso es una regla muy fuerte en los Estados Unidos, que hay que tener ciudadanía para votar en cualquier elección. Es muy importante entender esa regla. Ok, entonces, si mi comunidad indocumentada o inclusive mis residentes no pueden votar, esto también aplicaría, por ejemplo, como Fidel, los Dreamers, TPS, Parole, ¿ellos tampoco podrían tener esa condición para votar, Kate? Claro, exacto. Nadie excepto ciudadanos de los Estados Unidos. Y puede tener doble ciudadanía. Si alguien es un ciudadano en México y también en los Estados Unidos, esa persona puede votar en los Estados Unidos, pero nadie puede votar en elecciones en los Estados Unidos sin no tener ciudadanía aquí. Eso quiere decir que tiene un pasaporte
o tienen un certificado de ciudadanía, que alguien ha pasado por el examen de naturalización, que ha presentado en su ceremonia para tomar el juramento, o para personas que recibieron ciudadanía por sus padres, que ya tienen el certificado de ciudadanía. Entonces es necesario tener un acta de nacimiento en los Estados Unidos o un certificado, un documento probando que tiene ciudadanía en los Estados Unidos. Y si no, no es posible registrarse para votar ni votar. Oye, y para los lincolncitos que tienen ciudadanía de otro lugar, de otro país, y que aparte tienen la ciudadanía americana, ¿esto estaría siendo un impedimento el tener 2 ciudadanías o más? No, no hay ningún problema en los ojos de los Estados Unidos si alguien quiere tener doble o triple ciudadanía. Es que ellos no enfocan, el gobierno de los Estados Unidos eh, no enfoca en otras ciudadanías que una persona obtenga. Es a veces en otros países, para personas, por ejemplo, de Alemania. El gobierno de Alemania tiene sus propias reglas en qué pueden hacer un ciudadano de Alemania si obtenga otra ciudadanía, por ejemplo. Entonces, otros países pueden tener sus propias reglas, pero aquí en los Estados Unidos, cuando alguien how would you say, nació en los Estados Unidos o se hizo ciudadana por el proceso de naturalización, esa persona primero tiene el juramento a los Estados Unidos, que puede votar aquí, puede vivir en cualquier lado del mundo, no hay que mantener un hogar principal en los Estados Unidos, tiene los derechos de ser ciudadano, aunque vive en otros países o tiene ciudadanía en otros países. Okey, muchísimas gracias. Y aún así, uno de nuestros lincolncitos nos dice: "¿Y qué pasa si me registro para votar como indocumentado?". ¿Cuál sería esa consecuencia directamente, Kate? So, hemos hablado hay varios castigos en la ley de inmigración. Hay un castigo para presencia sin permiso, hay un castigo por fraude, por drogas, por antecedentes penales, pero un castigo muy importante, muy grave y permanente es para personas que han dicho que son ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, alguien que ha hecho fraude diciendo que la persona es ciudadano cuando no es, va a tener un castigo en la ley de inmigración por toda la vida y no existe un perdón para ese tipo de castigo. Aparte de casos humanitarios para víctimas de delitos, pero para personas que van a arreglar por un familiar, si en un momento han dicho que son ciudadanos, nunca van a poder arreglar por un familiar porque llevan ese tipo de castigo en decir que eran ciudadanos cuando no eran. Entonces es muy importante entender esa regla, esa ley y no decir que una persona es ciudadano cuando no es. Y una manera de decir que es ciudadano es registrarse para votar o para votar. Y además, eso es algo escrito. Entonces, cuando alguien está visitando a la oficina de DPS para obtener una licencia o está llenando una cartita con su información para registrarse para votar. Ya tengo mi carta aquí en mi escritorio, pero no sé dónde es. Eso es algo que va a llenar y va a registrar con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esa es una prueba que ha dicho que era ciudadano cuando no era. So, es muy importante no tratar de votar o registrar para votar. Pues hay unas personas que lo hacen sin saber. Hay unos niños que crecieron en los Estados Unidos y no se dan cuenta hasta que tienen 16, 18 años de edad que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Y hay unas excepciones para personas que lo hicieron sin saber, pero son muy pequeños. En general, personas que no son ciudadanos, que son indocumentados, que son residentes permanentes, que tienen VAWA, tienen permiso de trabajo, que registran para votar en los Estados Unidos,
nunca van a poder arreglar permanente, y para residentes permanentes es posible que ellos nunca pueden hacerse ciudadanos después de registrarse para votar, sabiendo que no son ciudadanos. Entonces, por eso estoy hablando tan fuerte, porque conocemos a muchas personas que no sabían esa ley y lo hicieron en error, y tenemos que decir, para nosotros es una lástima cuando tenemos una consulta con una persona que quiere hacerse ciudadano para poder pedir a sus papás, y tenemos que decir que no puede por ese registro para votar o esa vota que usted hizo hace 2 años atrás. Recuerdo una persona que vino para empezar un proceso de ciudadanía, era un residente permanente, y esa persona ha votado para Obama. Fue y hizo su vota para Obama, y teníamos que decir a esa persona, usted no calificaba para hacer esa vota. Y no es que esa persona no sabía, no era como algo intencional, pero lo que pasa es que cuando tenemos una elección viniendo, hay muchas personas en la calle tratando de registrar a la gente para votar. Entonces es posible, si va al supermercado Fiesta, que alguien va a venir y ofrecer una carta para registrarse, y ellos no van a decir, no van a preguntar cuál es su estatus migratorio. Entonces, es la responsabilidad de cada persona saber que esa es la ley, esa es la regla, y que no puede registrarse para votar ni votar sin ciudadanía. Para entender esto como resumen, cuando yo o un Lincolncito va y vota o se registra para votar, es como si estuviera asegurando ser ciudadano americano, mintiendo de ser ciudadano americano, y entonces ante esta mentira ahora no o hasta ahora no ha existido ningún perdón para esta situación, abogada. Sí. No voy a decir que 100% del tiempo no hay un perdón, porque sí hemos tenido casos de perdones, sí hemos ganado esos casos, pero son muy raros. En general, puedo decir que cuando alguien se registra para votar y no son ciudadanos de los Estados Unidos, o hace una vota, que esa persona nunca va a poder arreglar por un caso de empleo o por un caso de familia en los Estados Unidos. Y bueno, a mí me puede quedar muy claro entonces, ¿por qué es importante para muchas personas hacerse ciudadano una vez que tengan la oportunidad? Pero me gustaría que tal vez usted, como abogada, sabiendo todas las consecuencias y las situaciones que han pasado por sus manos en sus casos, pues pudiera darle esta visión a los Lincolncitos. Kate, ¿nos puede ayudar con eso? ¿Qué visión? ¿Por qué sería importante que los Lincolncitos que pueden hacerse ciudadanos, cuando tienen una oportunidad, apliquen? Oh, sí, claro. Pues todas las elecciones son muy importantes. Las elecciones local, ahora tenemos una elección para el distrito, ¿is that right? Distrito 4. Distrito. ¿Qué es? Distrito. Distrito 4, en la ciudad de Austin, que Gregorio Casar está, he's running for, how do you say that? Está, Fidel. ¿En curso? ¿Cómo? I'm saying he's running for Congress. Es candidato, gracias, es candidato para el Congreso. Entonces, su puesto en el Distrito 4 del City Council de Austin está abierto. Y mi amigo Chito Vela está tratando de obtener ese puesto. Y eso es una elección muy importante, es local, es muy local. Pero también en las elecciones estatales son muy importantes, porque representantes van al Congreso del Estado de Texas y que pueden pasar leyes como SB4 o leyes afectando a estudiantes en el universitario en Texas, si tienen que pagar out-of-state tuition o in-state tuition o cosas así. Y obviamente en el Congreso y las elecciones del presidente, eso puede afectar muchísimo a la comunidad inmigrante, porque eso va a afectar pólizas ejecutivas sobre, por ejemplo, prioridades de esfuerzo de quién va a ser arrestado, detenido, deportado.
y el Congreso puede pasar legislación para los Dreamers, estatus permanente para la comunidad indocumentada. Entonces, obviamente es muy importante votar en cada elección cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Es uno de los partes más importantes how would you say, no tengo mis palabras hoy, pero de participar en el gobierno de los Estados Unidos. Kate, ¿y me puedes recordar, este año también hay elección de gobernador o eso va a ser otro tiempo? Sí, sí, sí. Entonces, el alcalde de Austin va a salir este año y el gobernador también. Y también más miembros del Congreso van a cambiar. Y normalmente es no quiero decir que es la esperanza, pero the expectation, how do you say that? Expectativa. Expectativa es que esa elección federal este año va a ser difícil, va a ser horrible para demócratas. Sí. Entonces, los que pueden votar y los que quieren cambiar pólizas y quieren ayudar a la comunidad inmigrante tienen que votar este año. Es muy importante y hay que pedir su ciudadanía para residentes permanentes lo más pronto que sea posible porque el proceso puede tardar entre 9 y 12 meses en total. Entonces, hay prisa. ¿El proceso para que puedan votar o cuál proceso, Kate? El proceso para residentes permanentes, para pedir ciudadanía, naturalización, ahora está tardando alrededor de un año. Entonces hay que planear, prepararse. Y aquí nos preguntan los lincolncitos, una vez que tienen su ciudadanía, ¿qué tan pronto pueden usar o qué tan pronto pueden aprovechar ese derecho que tienen a votar? Hay un paso entre la ciudadanía y el derecho de votar, porque cuando se hace ciudadano, luego tiene que registrarse para votar y después de hacer ese registro puede ir para hacer una vota. Pero hay un tiempo, hay una fecha de límite antes de la elección. No recuerdo la fecha específica, pero va a ser necesario para los que quieren votar en las elecciones federales este año registrarse un mes, quizás 2 meses antes de la elección. Eso es algo que podemos chequear y poner la fecha en los comentarios. Pues qué importante, gracias que nos compartes toda esta información, porque aún siendo residente, siendo Dreamer, teniendo el TPS, corremos riesgo de estar desinformados, a tomar una mala decisión y esto tener como consecuencia pues un mal resultado que puede terminar en consecuencias terribles para nuestra familia, para nuestro trabajo. Así que qué bueno que estén viendo este programa. Por favor, hazle llegar a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros toda esta información. Tenemos nosotros, pues, comunicación para todos los referidos. También hay planes para referidos de los que tenemos aquí en nuestras oficinas, de los cuales te puedes enterar comunicándote a nuestros números. Y bueno, como yo estoy en las líneas y muchos de ustedes ya lo saben, he podido hablar con muchos de los lincolncitos y justamente el viernes estuvimos hablando José Corado Cante de San Marcos, de la salida 200. Él se dedica a hacer construcción de casas y su esposita es Ruth Solórzano Salazar, que pues son amigos nuestros, son familiares ya de nosotros cuando están con nuestra comunidad de Lincoln Goldfinch y estuvimos hablando de toda su historia y de toda su situación y de verdad Lincolncitos, acompañarlos en sus procesos, acompañarlos en escuchar sus historias, en saber sus dudas, pues para todos nosotros como equipo es muy inspirador. Y bueno, como se lo prometí a usted y a su familia, había quedado pendiente que les pudiera yo encontrar unas palabras de la Biblia y escogí 3 porque ya sabe cómo soy yo de querendona y es Mateo 6:27, Proverbios 2:15 y Mateo 6:34 porque dice, y creo que a toda la comunidad en general nos sirven esas palabras. Dice, ¿quién de ustedes por angustiarse puede alargar un solo codo la duración de su vida? No tengas miedo porque estoy contigo. No te angusties porque soy tu Dios. Con toda seguridad los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados.
Así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Estas son las palabras, pues, de Dios que están en su libro, en la Biblia, y pues, lo prometido es deuda. Aquí está el saludo, su besote para su esposita, para usted. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por estar siempre al pendiente de nuestros programas. Y Lincolncito, si tú quieres tu saludo, si tú quieres hablar con nosotros, si quieres mandarnos tus dudas, compartirnos tu historia, nuestras líneas están abiertas para ti. Ya conoces nuestros nombres, yo soy Carla para servirte. Y no sé si tenemos algo en la red por ahora, Fidel. ¿Tenemos comentarios? No puedo verlos yo desde aquí. Sí, tenemos aquí unos, unos saludos que quiero dar, a las personas que reaccionaron aquí, a Yunuen Alvarado, que nos acompaña, y Eduardo Molina. Gracias por acompañarnos y por reaccionar aquí a nuestros videos. Y también ya lo había mostrado, pero lo va a mostrar aquí Aarón, para que salga en la radio también. Este es su saludo. Dice, hola chicos, feliz lunes. Hola. Gracias por acompañarnos, Aarón. Pero Carla, yo también quisiera dar unas palabras acerca de esto de votar, porque especialmente muchos de nuestros lincolncitos no pueden votar. Entonces dicen, pues, ¿qué hago yo, verdad? Y déjenme les digo, van a haber bastantes oportunidades para salir a tomar acción. Aunque no podamos votar, porque yo estoy incluido, aunque no podamos votar, podemos tomar acción para informar a esa gente que sí puede votar, porque todos conocemos en nuestras vidas a un ciudadano que puede votar y no lo está haciendo. Entonces, podemos informarnos para mandarles esa información y también empujarlos a votar, porque al fin del día son ellos los que están haciendo las decisiones para nosotros o de parte de nosotros. Entonces queremos asegurarnos de que los que están votando lo están haciendo a nuestro favor para beneficiar a la comunidad. Van a haber bastantes oportunidades para tomar acción y para ayudar y pues para cambiar. Vidas. Esperar cambiar en positivo, ¿verdad? Yo, Pero para eso también hay que tomar acción. un ejemplo de esto que mencionas, muy sencillo, que a veces yo le hago o reflexionar a los lincolncitos, es que yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes inclusive, bueno, tal vez Kate sí va a saber, pero ¿qué tan actualizados estamos de cómo están los niños en la escuela estudiando? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué materias llevan? ¿Cómo es el ciclo escolar ahora? Tal vez los que son madres y padres están enterados, porque ese es el tema en el que están viviendo, pero difícilmente un ciudadano que no tiene a lo mejor un contacto directo con un indocumentado o con un inmigrante, o que no ha tenido una relación íntima de la que usted se imagine, con alguna persona indocumentada para poderse enterar de su sufrimiento o de la situación que está pasando, difícilmente va a entender que estas decisiones que tome repercuten a un tercero, a un cuarto. El hecho de que usted haga llegar este video, esta información a más personas, y no solamente es a él porque no tiene papeles, no, somos todos, la información es para todos, el que podamos conocer de qué está pasando con las leyes, cuál es lo que está mandando ahora el gobierno, cuáles son los riesgos, es para todos en general. El COVID no nos dio a unos sí y a otros no, y no estamos libres de unos sí y otros no. Lo mismo pasa con las leyes están para ajustarnos todos por igual y los repercuten de manera positiva y negativa a todos por igual. Así que cerramos con esto para que tú puedas hacer tu like, compartir, enviarle, etiquetar, comentar, dejar tu puntito, recibir tu beso y conectarte con nosotros el siguiente jueves a este mismo programa, este Show Sin Fronteras para ti. Bye bye.